Estatal de Salud Mental. Un aplauso para el doctor José Ramón. Gracias, doctora. Qué amable. Por acá, permítame. Sí, no. Bueno, pasando, sí, doctora, perdón. Adelante, doctora. Permítame, doctora. Es que estos están muy modernos. Miren, yo no quiero preguntar. En la otra ocasión también hice un comentario y demás. Yo lo que quiero es recalcar cómo el doctor José Ramón Enríquez muy puntualmente hizo un resumen de lo que viene. Efectivamente, todo mundo dice que viene la cuarta transformación y que todo va a cambiar y que las cosas van diferentes, pero a veces no nos imaginamos cómo va a cambiar. Exactamente ese es el cambio, que todo esté hilado lo uno con lo otro. La salud con la educación con la economía con los empresarios con los trabajadores y que todos vayamos hacia un mismo esquema de nueva sociedad. No nos espantemos, jóvenes médicos, jóvenes nutriólogos que están aquí, enfermeras, dentistas, no nos espantemos con la palabra cambio. No nos espantemos con la palabra cambio verdadero. O sea que vamos hacia una nueva sociedad donde uno de los ejes es la salud y el otro, pues como universitaria, pues se los puedo decir, es la educación. Entonces yo, doctor, te felicito por esa capacidad de resumir un nuevo proyecto de nación en más de 10 minutos porque te pasaste, pero en 15 minutos y yo también te felicito, Gracias. Gracias, doctora. La doctora hizo un comentario hace un rato sobre que ella era sociedad civil y actualmente es política. Hay que mejorar el calificativo de lo que es ser político en México. En el 2005-2006, el licenciado López Obrador le presenté un proyecto de ley sobre un fenómeno de corresponsabilidad legal dentro del rubro de la medicina, sobre algún fenómeno de infraestructura que le comentaba al doctor Jaques. Y yo le presenté una propuesta, me invitó un día a desayunar a su casa y me dijo el licenciado, oiga, estas partes que le subrayé quiero que me las explique bien. Y se las expliqué. Y me dijo, aquí está su propuesta para la candidatura. Yo le dije al licenciado, yo no soy político, mejor piense a ver quién pone de candidato. Dijo, por eso México está como está, porque quien debería estar en esa cámara es la sociedad civil, no los que están siempre. Eso es una respuesta de ese entonces, doctora, a su circunstancia personal, que yo la felicito, que efectivamente ahorita se está dando ese cambio en el paradigma en México, de que verdaderamente la sociedad civil va a llegar a las cámaras. Y ese es el inicio de la transformación en este México. Esa es la esperanza y la realidad de la que vivimos en la actualidad. Y yo la veo en su persona, esa propuesta que hizo el licenciado López Obrador, 2005-2006 a mi persona, yo lo veo reflejado en usted. Yo la felicito y yo sé que las cosas en Durango van a cambiar, para bien. Gracias a todos. Voy a pasar, si ustedes me lo permiten, al siguiente eje de trabajo. Falta de una base de datos única nacional. Quiero presentar dos ponencias. La primera de la doctora Yolanda Martínez López, que le solicito pase aquí al presidio. Y le pido también, por favor, que pase aquí al presidio al doctor Marco Antonio Aguilar Martínez, que será la segunda ponencia. Muchísimas gracias. ¿Quiere presentarla así, doctora? ¿A presentarla así? Sí. Para que vea las diapositivas. Gracias. Quiero que pases acá adelante. Me voy a quedar abajo. Sí, adelante. Lo que pasa es que no logro ver Aquí. Sí la tiene. ¿Red de unidades de monitoreo? Sí. Unidades de monitoreo. Redes. Ok.
Ah, bueno, pero sí lo veo aquí. De aquí lo puede ver, ¿verdad? Sí. Pensé que no estaba. Gracias. Siempre sí. Le dejo este micrófono. Ándele. Hay que habilitarlo. Gracias. Agradezco a quienes permanecen en la sala y me voy a permitir presentar una propuesta acerca de la red de unidades de monitoreo integral de la salud, que como un acrónimo es RUMIS. Los responsables, aparecen ahí los nombres de los responsables, somos integrantes del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La siguiente, por favor. Nos pidieron mencionar cuál es el problema central y cuál es la propuesta de solución. Yo resumo el problema de la siguiente manera. Durante los últimos años, en los servicios de salud, hemos adoptado una política de calidad muy clara y nos hemos dedicado a medir los resultados de salud. Hemos diseñado proyectos, hemos diseñado instrumentos muy claros, establecido metas, porque esto nos ha permitido darnos cuenta cómo funcionan las unidades de salud. Incluso nos ha ayudado pues a los procesos de certificación, porque de eso dependen decisiones que le atañen a todo el personal de salud. Sin embargo, esta medición, que ha sido muy acuciosa en las unidades de salud, es absolutamente insuficiente desde la perspectiva de la salud pública, porque toda la información que se genera en el sistema de salud se hace a partir de la interacción que se tiene la población enferma con las instituciones de salud, y todos los demás quedan fuera. Y entonces las condiciones, el entorno del que proviene la población que acude a los hospitales, todas las características que le corresponden a sus condiciones de vida, de trabajo, bueno, como dicen los determinantes sociales, las condiciones en que se nace, se crece, se trabaja y se envejece, quedan completamente fuera del análisis que aportan esta información de salud. Los determinantes sociales, entonces, que son, como alguien lo resume, las causas de los problemas de salud, no pueden ser evaluados, ni siquiera visualizados, porque pertenecen a diferentes niveles de organización que desde la unidad de salud no se tiene acceso a ellas. Y entonces, la manera en que se puede evaluar o evidenciar la relación que tienen las características de vida con las condiciones de salud no pueden ser visibles si no se valora todos estos determinantes sociales. La siguiente, por favor. La siguiente. Como estrategia de solución, estamos proponiendo la creación de una red de unidades de monitoreo, una red de unidades de monitoreo integral de la salud. Con esto específicamente nos queremos referir a un proceso cíclico que incluya distintos abordajes metodológicos en donde nos permita seleccionar fuentes de información, procesarlas, analizarlas y difundir los datos relacionados con la condición de salud, pero también con los determinantes sociales. Sin importar que los determinantes sociales
sean o no quienes tienen relación directa con la salud. Habitualmente, cuando pensamos en estas características que se asocian a la presencia de enfermedad, automáticamente pensamos en riesgos de la salud, porque nos colocamos en una condición muy inmediatista del proceso de salud-enfermedad. Entonces, aquí la propuesta es que en la unidad de monitoreo integral de la salud se pudiesen evaluar características de otros sectores que tienen incidencia, que tienen relación con las condiciones de salud. La siguiente, por favor. Las funciones esenciales de la salud pública, hay por lo menos 3 de ellas que se asocian directamente con esta propuesta, y es las que mencionan la incorporación de acciones de generación de información útil para la evaluación del desempeño de los servicios, para la identificación de recursos extrasectoriales que aportan a la promoción de la salud y al mejoramiento de la calidad de vida, porque precisamente estas son las condiciones que están íntimamente relacionadas con el mantenimiento de la salud y con evitar la enfermedad. Los objetivos de la unidad de monitoreo integral son mostrar evidencia de la relación entre los indicadores de salud y, como dije, de los determinantes sociales, pero no en una condición y momento único, sino que también nos permita evaluar los cambios que ocurren a través del tiempo y los cambios que hay entre los diferentes grupos de población. Y esto nos permita, lo resumo solamente en estos 2 objetivos, y esto nos permita identificar los elementos de mayor relevancia que sean susceptibles de ser intervenidos, no desde el hospital, sino desde políticas públicas de lo social. Para que la unidad de monitoreo integral en salud cumpla con su cometido, requiere datos confiables. ¿Y eso qué significa? Que sean datos auditables, que se produzcan en un marco normativo, que sea de manera sistémica, sistemática, estandarizada, unificada y sobre todo que sean estables en 2 condiciones, en la periodicidad y en la cobertura. Esto significa que sea información que sea verdaderamente representativa de lo que ocurre en el entorno, que provenga que se recabe de tal manera que podamos confiar absolutamente en ella. Hay básicamente 2 tipos de datos para hacer este tipo de análisis. Los que tienen base poblacional, que se conforman con la información individual que se recaba de censos poblacionales de la población total, como son los censos de cada 10 años, o bien de ejercicios pulcramente establecidos desde la estadística, que nos permite recabar información de una muestra de población que represente verdaderamente la realidad. Hay otro tipo de datos que son los datos de base institucional. Estos son los datos que se configuran a partir de la valoración del desempeño de las instituciones, pero hay que reconocer algo, que esta información solamente se configura con el resultado de la interacción de la población con la institución. Entonces, las personas que no hagan uso de los servicios de salud no aparecen en esas estadísticas, no existen. Estas estadísticas solo reflejan el producto de la utilización de los servicios de salud. Los determinantes sociales, por otra parte, se convierten en estratificadores sociales por los gradientes, por los diferentes niveles entre los que se distribuye la población general. Cuando hablo de determinantes sociales, hace un rato se dijo la educación, por ejemplo. A la hora de distribuir a la población por niveles educativos, automáticamente se establecen estratos distintos. La relación que se tiene
la población que pertenece a diferentes estratos con la salud es completamente distinta. Las razones por las cuales se enferman, el tiempo que permanecen enfermas, la condición en que aparecen complicaciones o se restan años de vida saludable perdido, está íntimamente relacionada con estos estratificadores. Y estos estratificadores tienen gran importancia porque establecen esos gradientes de los que yo hablaba. Se refiere al decrecimiento ocasionado, bien sea lineal o paulatino, de cómo se desciende en la posición social. Las personas que van descendiendo en estos estratos de la posición social cambian completamente el panorama de salud. La siguiente, por favor. Solo les muestro un resumen de cuál es el tipo de fuentes de información que en México se han creado, que son altamente confiables, que tienen todos los requisitos de los que yo hablaba hace un rato. Son los requisitos de ser fuentes confiables, estables en el tiempo y la cobertura. Cuando hablo de información de base poblacional, pues tenemos los censos de población y vivienda, la encuesta intercensal, la encuesta nacional de ingresos, la encuesta nacional de salud. Y cuando me refiero a la información de base institucional, pues tenemos toda la información que se genera y se sistematiza en la Secretaría de Salud, por ejemplo, en la Dirección General de Información en Salud, la de GIS, con la ventaja de que tiene datos abiertos y que tenemos acceso a ellas para poder hacer este tipo de estudios. La siguiente, por favor. Ya estoy terminando. Finalmente, lo que importa es poder hacer el análisis de 3 elementos básicos: un indicador de salud, una estratificación social y un entorno particular. Y esto, si se dan ustedes cuenta, pertenece a diferentes niveles de organización, porque algunos son estrictamente variables personales, otras son variables comunitarias y las otras son variables del entorno macrosocial. El modelo de innovación de la unidad de monitoreo integral de salud, yo me permito colocarlo como un modelo de innovación de cuádruple hélice, en donde se menciona la confluencia de los esfuerzos de la administración pública cuando construye un ambiente propicio mediante las políticas públicas, el desempeño de las instituciones de salud, el que se compromete a trabajar de manera armónica en un desempeño interinstitucional, intersectorial, los grupos académicos que podemos colaborar en ese análisis y seguimiento de los indicadores de salud, y la sociedad misma, porque es quien exige transparencia de los procesos. La siguiente, porque finalmente la conservación de la salud pues es el patrimonio más valioso para la población, con lo que estamos comprometidos las instituciones educativas, los grupos académicos, las instituciones de salud y, bueno, la administración pública en general. Les agradezco. Gracias, doctora. Le pedimos, doctora, que se siente un momentito aquí con nosotros. Para que el doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Picasso. Muy buenas tardes. Por obviedad de tiempo, yo creo que nos vamos a ir un poquito rápido. Vamos a tardar como 40 minutos, no se preocupen, ¿verdad? Y de aquí nos van a invitar a comer seguramente. Agradezco a los representantes del Senado, amigos todos, a los organizadores de este magno evento, un foro que creo que como partícipe de este ha salido adelante y creo que estamos cumpliendo las expectativas. Son 32 foros y creo que Durango no debe quedar atrás. Hoy vamos a platicar rápidamente algo que creemos nosotros, los que participamos en esta relatoría, que es fundamental, no nada más en nuestro estado, en nuestro país, que es la creación de una base única de datos y un expediente clínico universal. Y se los puedo decir y resumir así
fácilmente, convivencia propia. ¿Por qué me interesó este tema? Hace un mes un familiar tuvo la necesidad de trasladarse al ISSSTE, a la ciudad de Monterrey. Y el tema fue recopilar el expediente para poder ir a atenderse a la ciudad como traslado. Una atención de excelencia, pero que sin embargo tardaron aproximadamente una semana, semana y media para poder recopilar el expediente. Creo que a nivel de la tecnología, y se los comento como pediatra, los niños que nacen el día de hoy ya traen su chip integrado. Y creo que nosotros, como personas adultas y pensantes, creo que es momento en el tema de salud poder integrar acciones para poder conllevar directrices y que de alguna forma en esta plática que les voy a dar de 8 minutos podamos nosotros lograr y entender cuál es la sinonimia hacia dónde vamos con esa universalización de los servicios de salud. Creo que es un tino venir platicando, no va a ser fácil porque nos vamos a tener que ir hasta la modificación de la Constitución. Así que si me pasan la primera, por favor, si son tan amables. Sí, por ahí la tienen ya tras bambalinas. Creo que hay un problemilla ahí con el archivo. Ya estaba todo listo. Pero vamos adelantándonos. Las reformas en los servicios de salud a través de los tiempos han traído cambios importantes, pero también posiblemente estratégicamente mal llevados a cabo. Hemos tenido modificaciones en las estructuras de la dirección, en las estructuras financieras, en las administrativas y en las mismas prestaciones de salud. Todo esto debe de alguna forma de llevar a un fin común, específicamente la asistencia social, buscar los recursos económicos e integrar de alguna forma las acciones políticas para poder solventar las acciones que nosotros podamos llevar al sector salud. Si me pasas la siguiente, vamos a tratar de integrar aquí 3 acciones en esta plática. Gillis, en 1993, hablaba sobre los servicios de salud, específicamente en el tema de redes. Y él la definía como una organización que ordena o provee de un continuum de servicios coordinados a una población. Hay 2 directrices importantes en el tema de salud. Una transversalización, lo que son los ejes horizontales y los ejes verticales. Los horizontales es cuando los sistemas de salud, ISSSTE, Seguro, Secretaría de Salud, Pemex, están a un mismo nivel y pueden integrar una acción para poder atender al sector salud. Pero también hay que verlo hacia abajo y son las integraciones verticales, donde los diferentes niveles de atención, como lo comentaba el doctor José Ramón Enríquez, en los 4 niveles de atención debemos de accionarlo para que de alguna forma esto sea hacia arriba y transversal. Esto en el sector salud es fundamental y desafortunadamente tenemos muchos datos, tenemos muchas bases, pero cada quien, cada institución, cada estado. Si me pasan la siguiente, por favor. Hay una propuesta importante. La propuesta es la conformación de un Instituto de Información en Salud Pública Federal. La salud pública debe de ser la base de la atención en nuestro país, homologando los sistemas de información en el tema de salud
permitiendo efectivamente evaluar el estado de salud de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros familiares. Actualmente, efectivamente, las instituciones día con día desarrollan en forma paralela y desafortunadamente muchas de las veces en forma independiente. Y esto de alguna forma, en el tema estadístico, en el tema epidemiológico, vamos a tener un sistema deficiente. Hay un sistema, lo pongo como ejemplo, que es el SUAVE, que es el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica. Muchos lo utilizan, pero desafortunadamente también otro cierto porcentaje lo tenemos a un lado. Hoy nuestro país tiene carencia de estadísticas. Hoy nuestro país tiene carencia de directrices para poder conformar, ¿sí?, qué es lo que va a pasar en esa ruta epidemiológica o en esa evolución natural de la enfermedad. La medicina no hay que inventarla, las enfermedades existen y hay que saber cómo llegar a ellas. Hay un abordaje, si me pasan la siguiente, que es el abordaje de la información en salud en México. Y eso va relacionado con el expediente clínico electrónico universal. Muchos lo manejamos, pero desafortunadamente en el país hay diferentes tipos de expedientes. Y lo dice, en el área de salud, el uso de la tecnología, de la información y otras áreas de la ciencia se conoce como una informática médica o una computación médica. Incluye todo lo que nosotros podemos saber en el tema del ejercicio de informática. No existe directamente un estándar para diseñar un expediente clínico a nivel nacional. Es fácil que nosotros hoy de Durango podamos trasladarnos a Monterrey, a México, incluso al estado más lejano como puede ser Oaxaca, con un solo número de expediente, para que en ese momento nos puedan atender cuando nosotros estemos viajando a esos estados y no tengamos que llevar un expediente y que de alguna forma podamos a través de esto dictar constitucionalmente una modificación y una realidad para el expediente clínico. Les comento también, hay un proyecto de telemedicina, que tenemos en Durango. A nivel nacional, no más de 4 estados. Y desafortunadamente nuestro estado no tiene una fiabilidad mayor del 50%. ¿Qué pasa? Necesitamos recursos. Y yo espero que a partir de este 1 de diciembre el sector salud sea tomado en consideración. ¿Por qué? Porque la salud es una dignidad que debemos de tener todos los mexicanos. ¿Qué es la telemedicina? El uso de la tecnología, volvemos otra vez. Hoy la tecnología está en nuestro celular, está en nuestra computadora, está en este recinto donde nosotros podamos trabajar en forma ardua en favor de esas acciones. El acceso rápido a los expedientes clínicos médicos, con una sola normativa, con una sola visión, con un CURP, todos somos un número y ese número es nuestra credencial de presentación. En ese sentido, hay 3 ejes importantes que debemos de mencionar en el tema de la telemedicina. 1 es la cobertura. 2, desafortunadamente, y lo hemos platicado aquí, y felicito a la doctora Rayo con el tema de políticas públicas. Eso es trascendental y fundamental para que nosotros podamos transitar en una evolución natural de una enfermedad. Tenemos una déficit de estructura. Si ustedes evalúan cómo estamos en el estado, ¿sí?, estamos divididos por una cordillera importante de montañas. Y de un lado, si nosotros vemos a nuestro estado, hacia la parte inferior del lado izquierdo de nuestro estado, no tenemos una cobertura más allá del 20%. Pero toda la cobertura está en la accesibilidad. Los problemas geográficos que nosotros tenemos en nuestro estado hay que solventarlos y hay que sacarlos adelante. Les pudiera decir, si me pasan la siguiente, adelantarle un poquito, aquí mencionamos, hablando de telemedicina, 17 unidades consultantes y 9 unidades interconsultantes.
No tenemos ni el 50% de la directriz. ¿Y qué falta? Falta nada más poner un internet. El equipo existe, sin embargo, el recurso para colocar una base de internet no lo tenemos. Beneficios: reducción de los tiempos de espera, establecer diagnósticos rápidos y oportunos, capacitación activa a los médicos de primer nivel. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Fortalecer esta forma de poder llegar al paciente, incorporar nuevos equipos, impulsar la teleeducación y generar campañas de prevención. Ahí les mencionaré en la siguiente elementos bases para el éxito de una unificación en los sistemas de información de salud. Una base única de registros, detectar y tratar a tiempo y corregir las desviaciones importantes en la información obtenida, la capacitación en el manejo de la plataforma y la capacitación en la CIE-10. La CIE-10 es un consenso internacional de las enfermedades que de alguna forma nos pueden ayudar también a salir adelante. Y protocolos estandarizados por estado, pero vuelvo otra vez a comentarlo, constitucionalmente. Mientras no lo elevemos al rango constitucional, estas modificaciones que debemos de tener en la salud, no vamos a avanzar. Y podremos tener más foros, pero tenemos que hacerlo desde esa trinchera. Con esto yo espero que no haya preguntas, y si hay preguntas hay gente que les puede aquí responder. Si me pasan la última, por favor. Agradecer a Cintia Mora, gracias por tu apoyo, Cintia. A Francisco Sandoval, maestro, gracias. Gabriel Castañeda, por ahí, ¿dónde estás? Gabriel, acá está, gracias. Y bueno, pues hubo también consultores que no tienen nada que ver con la medicina, pero que también nos ayudaron. A Alejandro Vázquez y a Omar Guillén, entre los 6 trabajamos para poder sacar adelante este proyecto. Es un proyecto que ojalá no se quede en el tintero, pero bueno, es un proyecto que hay que fortalecer. Así que pues, muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Siéntate un momentito para... Gracias. Gracias. Tenemos 2 comentarios o preguntas de parte del público para los ponentes. Doctora, gracias. Para que no se te quede en el tintero, doctor, la propuesta creo que sí tiene razón. Pues no nomás se trata de venir a decir. Yo creo que de aquí a mañana, a más tardar, esa debe de ser, tu propuesta debe de ser llevada con las diputadas federales para que ellas lo hagan y lo propongan para que se haga el cambio constitucional. Como a lo mejor se te dificulta encontrarlas, me las das ahorita y yo se las entrego mañana. Todo como eso. Bien, gracias. Gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer? Gracias, les agradezco muchísimo su ponencia. Bueno, muy bien. La compañera Marta González quiere hacer algún comentario. Le paso el micrófono. Gracias. Ándele, sí. Y le pedimos al doctor Francisco Antolín Carrete que pase al presidium, por favor. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Agradecer primeramente, como decía la senadora, a quienes permanecen el día de hoy aquí y muy particularmente a los alumnos del Instituto Universitario Metropolitano. Muchísimas gracias. Agradezco profundamente a quienes nos hicieron la invitación para participar en estos foros, al doctor Crescencio Beltrán, coordinador de estos foros de salud, y por supuesto a nuestro amigo, el doctor Emilio. Bienvenido a Durango, y pedirles y agradecerles el que estos foros no sean acartonados. La presencia y la propuesta que hoy traigo como Escuela Formadora de Recursos Humanos en la Salud, yo creo que es fundamental. Voy a decirles por qué. Coincido con la propuesta del señor presidente municipal en el sentido de lo que aquí se ha dicho. Hemos hablado de determinantes de la salud, hablamos de problemas de obesidad, hablamos de problemas crónico-degenerativos, diabetes e hipertensión, hablamos de problemas de cánceres,
Y bueno, hay que poner el dedo en la llaga. Por eso agradezco nuevamente a los alumnos del instituto el que hoy estén aquí. ¿En qué sentido? Todo esto tiene su origen desde la formación de los recursos humanos en salud. La doctora Soledad Ruiz Canal lo decía muy bien. La salud mental de los que hoy estamos formando, fíjense bien, señores, ustedes que están tomando decisiones, los formamos en las aulas y somos nosotros los que estamos aquí, los que somos parte de esa planta docente. ¿Y qué sucede cuando egresan nuestros alumnos? Les cerramos las puertas de las instituciones. Hoy se requieren esas políticas públicas de apertura, donde no solo formemos esos recursos humanos en salud, que les demos la oportunidad de participar en lo más alejado de las poblaciones que tenemos en Durango. Durango tiene un problema muy serio de orografía. Quienes hemos tenido la oportunidad y hemos ido creciendo profesionalmente desde las trincheras, donde nos trasladamos 11, 12 horas o hasta más para vacunar a un niño y llegamos y ese niño ya emigró a otra zona. Entonces, esto no es improvisar. Esto, señora senadora, yo les pido a los legisladores federales, a los maestros y coordinadores de servicio social, que aquí veo al doctor Guadiana, defendamos a nuestros estudiantes. Somos nosotros los que los estamos formando y es incongruente que en las políticas públicas existentes actualmente les cerremos las puertas. Hoy, y me voy a escuchar muy dura con lo que voy a decir, es más fácil abrir un antro a que nos den la oportunidad de seguir formando jóvenes en el área de la salud. Les pido por favor modificaciones a las leyes de salud en el sentido de esta parte. Lo decía el doctor Ramón Enríquez, ya no hay paso a las improvisaciones, no hay paso a que las escuelas que nos dedicamos a esto nos cierren la puerta. Estos cambios llegaron para quedarse. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. En el eje de infraestructura, quiero presentarles la ponencia del doctor Francisco Antolín Carrete Ramírez, pediatra oncólogo de esta comunidad. Adelante, por favor. Chécate a ver si esto funciona, si no, ándale, a ver, chécate. Muchas gracias por estar todos aquí. Podemos estar de acuerdo con todos, pero no en todo. Porque si estamos de acuerdo en todo, quiere decir que todo está bien. Y la verdad es que casi nada está bien. De lo que voy a hablar por parte de la Facultad de Medicina y Nutrición es hablar del déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención. Primero, voy a hablar de lo que pasa en el primer nivel de atención. Uno, el embarazo en la adolescencia, muerte fetal, materna, perinatal y de secuelas a la unidad materno-fetal. La principal debilidad del primer nivel de atención es el bajo pesquisaje y reporte que se hace desde la promoción para la salud y la prevención, como para la referencia oportuna de todas las patologías, aún antes del nacimiento, es decir, de la prevención del embarazo en adolescentes. La población duranguense y la nacional tiene uno de los lugares más bajos de índice de desarrollo humano al tener hasta 3 o 4 municipios de los 50 más pobres del país. A pesar del programa de prevención del embarazo en la adolescente y de tener 6 años en el segundo lugar después de Chiapas, actualmente nos encontramos en el 6º lugar, aún por encima de la media nacional. Sin embargo, la salud del adolescente en México, que son aproximadamente 15 millones de los mismos entre los 12 y los 17 años, y que el embarazo en esta etapa es de gran complejidad por su naturaleza biológica, en esta etapa de la vida, las complicaciones que suelen presentarse son de hasta un 50% en el mismo. La mujer mexicana tiene antes de los 20 años de edad y con frecuencia ya tienen una segunda gesta en esta edad. Se carece aún, desde el 2015 planteadas, las siguientes carencias estructurales en el primer nivel de atención. Si pasamos la siguiente diapositiva.
de estructura en el equipo, instalación insuficiente, equipo inadecuado, de cobertura al funcionamiento y mantenimiento del equipo, ausencia de pago de pólizas de funcionamiento y garantía, inexistencia de mantenimiento preventivo para la prevención del desempeño de la capacidad instalada en laboratorio y tecnología o de diagnóstico, de personal insuficiente y en la selección y la capacitación también insuficientes, en una distribución inadecuada, es decir, no se cuenta con la distribución en el primer nivel de atención del personal que debiera de enfrentarse a ese grupo de la población que es el más lejano en el Estado. De insumos, la insuficiencia de insumos. Se dijo aquí que no era un problema presupuestal, perdón, ahí no coincido. Sí es un problema presupuestal, porque no tenemos la misma visión y la misma ejecución y el mismo apego a los programas de salud cuando no distribuimos correctamente al personal de salud involucrado, desde la psicóloga, el que está en mantenimiento, la enfermera, el médico o hasta el más complejo equipo de tomografía, resonancia o neurocirugía. De insumos, en surtidos sin oportunidad. ¿Cuántas unidades tenemos sin contar con los medicamentos básicos para la salud? De la falta de calidad, tenemos medicamentos que, vamos, si no son originales y ya de menos que sean similares, no, son los de más baja calidad. E incluso de políticas públicas financieras, eso afecta a la infraestructura. La falta de apego presupuestal, la desviación del presupuesto, el exceso de regulación con deficiencia notable en la entrega de recursos. Y luego están los del proceso, la falta de oportunidad en la atención médica, la carencia de manuales seguidos de operatividad, la falta de normas o supervisión. El changarro funciona y ¿quién lo supervisa? El changarro funciona y tenemos un sobreregistro de personas. El changarro funciona, pero tenemos el centro de salud y luego resulta que no completamos con el índice de objetividad de ver 5 a 6 pacientes diariamente por médico. La competencia profesional insuficiente, la falta de respeto a principios éticos, desconocimiento de medidas de seguridad para el paciente o de los resultados, la necesidad de salud no satisfechas. ¿Tenemos calidad? ¿Tenemos calidez? La verdad es que no. Las complicaciones y secuelas temporales o permanentes, el evento adverso con y su error médico, la defunción no esperada y las expectativas no satisfechas son el común denominador de las demandas de atención en nuestra población. Están además de estas medidas, además de la asociación con las educativas en las cuales se realice con efectividad una educación sexual que prevenga el embarazo en la adolescencia y con la inserción a la actividad económica remunerada debido al fracaso educativo o a la falta de oportunidades económicas solventes para la economía familiar de hombres y mujeres. Esto forma la piedra angular para una mala salud pública en este grupo de edad. Puestos laborales que solo alcanzan para la economía de supervivencia o de pobreza extrema, marcadamente mayor en el área rural. Con la alianza educativa y la inserción social y laboral del adolescente que fracasa en los estudios, se puede disminuir hasta en un 60% la tasa de mortalidad perinatal del producto o de la madre asociada a una política social de apoyo al grupo de edad en especial desventaja. México y también Durango no contamos con esas estrategias y todos tenemos una visión que trataría de solventarla. Voy a hablar también de las necesidades de atención a la causa más alta de mortalidad en la infancia. Y antes de eso, el otro aspecto del fracaso de la unidad materno-fetal es la condición de atención, es decir,
insumos insuficientes y falta de calidad en el seguimiento del embarazo, falta de calidad en el área perinatal. Aún en el área urbana se tienen carencias como antihipertensivo de urgencias en el embarazo, manejo de útero inhibidores en el parto prematuro en mujeres sin seguimiento, ultrasonidos suficientes y eficientes en la detección de malformaciones congénitas antes de las 20 semanas de gestación. Menos aún, a pesar de que están en el área urbana, equipo tococardiográfico, Doppler inexistentes, manejados insuficientemente y con resultados de complicaciones graves en la etapa perinatal, tanto para la madre como para el producto, dando por resultado muertes maternas y fetales en unidades de segundo nivel de atención, que son las máximas responsables de resolver las áreas de problemas de atención en salud en el Estado, o bien como resultado de secuelas permanentes para el producto o para la madre. En la necesidad de atención a la causa más alta de mortalidad en la infancia, el cáncer y los accidentes son la primera causa de mortalidad infantil desde el primer año de vida hasta los 18 años. La segunda son los accidentes. Como resultado no solo de las deficiencias y debilidades del primer nivel de atención, sino de las unidades acreditadas de segundo nivel, donde hay excesos de normatividad en la medición de la calidad, pero el apego gubernamental carece de reglamentación incluso para el presupuesto de egresos, más aún de los egresos especiales, a donde se asigna presupuesto extra que solo existe en la imaginación política, puesto que estos no son entregados a la institución para el fin estricto de aprobación, sino segmentariamente del mismo. En este aspecto hay deficiencias de formación en el personal de salud, sino de insumos, a donde la exigencia de las condiciones especiales de atención de alta especialidad hacen percibir en la población deficiencias en la institución en salud, cuando en realidad son debidas a deficiencia gubernamental en el gasto. Son el espectro desde la debilidad hasta el de la corrupción administrativa. Estas unidades no deben retroalimentarse de personal carente de capacidad, impedidas por las prácticas sindicales y laborales poco recomendables y de inserción de personal que no tiene el perfil para la función ni para el desempeño. Mientras no se respeta y valore la importancia de la formación del recurso humano, habrá deficiencia directa en la capacidad del personal que atiende a la población. Finalmente está el espacio físico, especialmente el de la niñez afectada con cáncer, que requiere de región a región del país unidades con suficiencia de camas y presupuesto que disminuyan la considerable riesgo de afectación a la unidad familiar con el evento catastrófico de la enfermedad. En Durango tenemos el espacio. Necesitamos una unidad de cáncer especializada. Tenemos 12 camas para la atención del niño con cáncer. Metastatizamos al segundo piso del Centro Estatal de Cancerología, ¿sí? Necesitamos también la atención de las 10 comorbilidades de la población en general. Nuestras unidades no han visto que la principal causa de muerte en el país, hay 7 factores que son los responsables de las muertes por enfermedades crónico-degenerativas y que forman el 65% de las muertes en nuestro país. 2 factores mecánicos, hipertensión arterial y obesidad. 2 químicos, la hipertrigliceridemia y el colesterol elevados y la diabetes. Y 3 más de conducta, el tabaquismo, la falta de ejercicio y una dieta excesiva en grasa. Tenemos un absoluto fracaso en estas estrategias de salud pública en nuestro país. De no modificarse esta falta de estrategia o la mala implementación de estas estrategias o el mal aplicación del presupuesto planificado, por primera vez en la evolución de la raza humana, estos factores habrá un retroceso de hasta 20 años en la esperanza de vida al nacer del individuo. México es una población de este riesgo. Y finalmente, disculpándome con la solicitud del doctor Picasso,
la vivencia personal por experiencia de la señora Carmen Beatriz de Pride Advice, a quien conozco, de la incongruencia de cobertura a grupos de enfermedades con enfermedades huérfanas. Nuestros planes son de atención a este grupo de edad hasta los 6 años de edad. Hemofilia y otras patologías quedan fuera. De tal manera que mientras se sienten al cobijo, pues digamos, de la calidad y la calidez que deben de caracterizar a nuestro sector salud, se encuentran a los 7 años desnudos, con una mano atrás, otra adelante y una larga fila de facturas por pagar. Si esperamos a que ese producto, ese ser humano se desarrolle adecuadamente, ese hemofílico, ese paciente con enfermedades especiales, lo podrá hacer a los 20 años con todas las oportunidades de vida como un ser individuo responsable y útil a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Quédate un momentito, Si hubiese alguna pregunta, algún comentario para el doctor Carrete. ¿Quiere hacer un comentario? A la violencia personal que he recibido, sí, ha sido de las mismas autoridades municipales y estatales. Un gobernador que aquí no le ha importado la salud de nosotros. Un gobernador al que le hemos solicitado el apoyo que hemos tenido de años pasados, porque aquí no se vale, qué bueno que me están grabando, colores partidistas. No porque un gobierno sea hoy panista, me haya cortado totalmente el apoyo fundamental de la salud. Mi casa hasta se me ha inundado 2 veces. Hemos tirado el oxígeno, todo porque estamos dañados por el pulmón, los 3, los 2 nietos y yo. Medicamentos, se ha empezado desde cero. Lástima que el doctor Enrique se fue, pero él sabe perfectamente, ha ido a tocar, ha ido a mi casa, ver inundado de drenaje, y dice que nos va a ayudar y no nos ha ayudado en nada. Este es el abandono que existe para los enfermos aquí en Durango. Ojalá que ya no exista esto, no porque uno sea de un partido o de otro, se corten esos apoyos, se sigan esos apoyos. Las enfermedades no se acaban en 2 años, ni en 3, ni en 6 años, en un sexenio. Como lo dije anteriormente, el único apoyo que yo he recibido es de Dios y de los doctores que han estado conmigo en la Ciudad de México luchando por nuestra vida, porque es la calidad médica la que nos ha salvado de estar muertos. Gracias, gracias. ¿Algún comentario, pregunta para el doctor Antolín Carrete? Gracias. Voy a permitir abusar de 1 minuto de tiempo, porque me faltó hablar de un eje realmente vital, de la falta de secuencia e interrelación en promoción y educación para la salud. No existe en el país la vigilancia por las instituciones formadoras de personal, educación en salud, la influencia hacia el sector educativo. Y mientras no compartamos la responsabilidad de la salud de los mexicanos al sector educativo, fracasaremos en obesidad, fracasaremos en violencia familiar, fracasaremos en bullying, fracasaremos en salud mental. Y finalmente fracasaremos en enfermedades crónico-degenerativas. El maestro debe ser un promotor para la salud en el kinder. Estudios en Europa de la OCDE, de la cual ocupamos el último lugar en el índice de desarrollo humano, ¿sí? De 3 a los 6 años se les inculca a los niños todo ese tipo de valores y los niños lo realizan sin ningún problema, absorben todo como esponja, así como absorben la violencia, pueden absorber las cosas buenas. Gracias, gracias.
Gracias por tu participación. Quiero solicitar a la doctora Ruiz Canal, a la doctora Velázquez, al doctor Armando Barriguete, al doctor Jaques, que nos acompañen para despedir el foro. Adelante, doctor, para que nos haga el favor el doctor Armando Barriguete en dar las palabras de despedida del foro, que nos hagan el favor, o si gustan ustedes de hacer un comentario, claro que sí, porque hoy terminamos este foro con usted. Sí. Voy a meter, como siempre, un poquitito de ruido, pero quiero preguntar, de los que están presentes, ¿alguien se quedó sin exponer, sin hacer su ponencia? No, pero tú me decías que la hiciste a través del doctor Martínez Aguilar, ¿no? ¿Alguien que no lo hayamos escuchado? Yo les pido, amigos, si quieren desde arriba, que escuchemos al doctor con tu ponencia. ¿La traes? Adelante. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque entonces sí cerramos. ¿Es la última? Bueno, no me esperaron, pero creo que sí lo debemos escuchar, claro, ¿no? Claro. Al joven médico. Claro que sí. Adelante, doctor. Ahí voy. Véngase para acá, doctor. Al cabo ya nos aguantamos sin comer, hombre. Buenas tardes. Bueno, agradezco el hecho que se nos haya dado la invitación a participar. Yo soy médico, radico en Guadalupe Victoria, mi nombre es Isaac Irigoyen Luna. No soy médico de algún sector público, siempre he trabajado en medios privados. En mi experiencia he visto lo siguiente: en nuestro municipio, bueno, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio hemos ido perdiendo credibilidad y confianza de quienes buscan al personal de la salud en búsqueda del bienestar, sin considerar que la labor del personal médico no es otra más que de brindar auxilio, quitar un malestar que aqueja y fomentar medidas de prevención de muchos padecimientos que aquejan a nuestra sociedad en cuanto a salud se refiere. En nuestro municipio son carentes aún y ineficaces los servicios de salud, y no a consecuencia de actos de mala praxis médica, sino en el déficit tanto de personal médico, abastecimiento y equipos diagnósticos pertinentes. Nuestro municipio, que es Guadalupe Victoria, se nutre de toda la región llanera, compuesta principalmente por campesinos, personas comunes como nosotros, pero expuestos a mayor parte a cierto tipo de daños, como lo son renales, urinarios, debido al extenso tiempo que pasan expuestos al sol. Por lo que nuestro ver cotidiano, aparte de las afecciones ya existentes, como son las crónico-degenerativas, no sé, hipertensión arterial, diabetes, hemos visto un gran aumento en pacientes con afecciones de este tipo, ¿sí? Como lo son insuficiencia renal. Padecimientos que, estando presentes en el paciente y detectados a tiempo, sabemos tienen una evolución favorable, pero debido a los largos y repetidos traslados que deben de realizar los afectados hasta la ciudad capital, Durango, para realizarse, desgraciadamente no se responde favorablemente a esa evolución, teniendo muchas veces que realizar medidas invasivas que conllevan hasta la extirpación de alguno de los órganos afectados, para lo cual en muchos de los casos el paciente tiene que deshacerse, como ya han mencionado muchas veces, de sus bienes con el fin de encontrar la salud. Sabemos bien que en gran parte el hecho de no padecer estas y muchas más enfermedades se encuentra en el informar lo que han venido platicando, el hecho de prevenir, ¿sí? Pero no todos nuestros pacientes se encuentran en vías de prevención. La gran mayoría de lo que yo he visto son pacientes que ya están bajo un tratamiento, que ya no están en las vías de prevención. A lo mejor nuevos pacientes, pues sí los podemos prevenir, ellos ya no es la situación. Esto nos lleva a la necesidad de muchas veces batear al paciente a unidades de segundo nivel. Bueno, yo lo pongo de esa manera, que cuenten con los servicios e infraestructura más adecuados que nosotros no podemos tener, aún siendo medios privados. Para esto, nuestra conclusión, lo que nosotros proponemos,
Bueno, perdón, dentro de nuestras conclusiones lo que mencionamos es que en nuestro municipio tenemos el privilegio de contar con médicos residentes que aporte el seguro, ¿sí? Los cuales presentan su servicio social en las áreas tanto de medicina interna como urgencias,